Buenas amigos, entonces ahora sí, continuemos con la segunda parte de la historia de London. Ya solamente para recapitular, en el primer video vimos cómo un pequeño asentamiento a orillas del río Támesis se convirtió en una gran ciudad que todo el mundo quería. También cómo esta pequeña ciudad resistió a los embates tanto de celtas como de vikingos. Y cómo hoy en día tenemos una pequeña ciudad dentro de esta metrópolis. Pero la historia de Londres todavía no termina, sino que apenas comienza porque viene el caos ahora sí. Entramos a los capítulos más oscuros y más dramáticos de toda la historia. Pero esto ayudó a conocer y a construir la Londres que conocemos hoy en día. Así que acompáñenme en esta segunda parte y conoceremos cómo una ciudad puede ser destruida, incendiada, bombardeada, pero aún así seguir levantándose de sus cenizas, literalmente. Vámonos al año 1438, creo que era. Déjenme checar. 1348 al revés. Vámonos al año 1348. La ciudad era un caos urbano y la siguiente amenaza ya se encontraba en sus puertas. Pero esta amenaza en esta ocasión no traería ni armadura, ni armas, sino que sería una silenciosa que entraría a la ciudad por su puerta principal. Una amenaza que asesinaría a 1 de cada 3 personas que habitaban esta ciudad. Estamos hablando de la peste. Esta llegó a través del puerto Melcombe Regis, que era uno de los puertos más populares en esa época. Y el virus viajó en pulgas que venían en ratas. Y en cuestión de semanas alcanzó Londres. Esta era una ciudad medieval abarrotada, sin saneamiento ni ventilación. Así que la enfermedad se propagó a una velocidad aterradora. En apenas 2 años, el 40% de la población en ese momento murió. Tantos eran los cadáveres que habían en ese momento que se encontraron fosas comunes con cientos de cadáveres en su interior. Las calles estaban repletas también de cadáveres. Era un cementerio toda la ciudad. Familias enteras desapareciendo, personas huyendo de la ciudad y los doctores haciendo lo imposible por detener esta amenaza. Pero ni los doctores pudieron detenerlo. La historia cuenta que fue la naturaleza propia y el aislamiento forzado el cual puso el inicio del fin de esta catástrofe. Sería por allá del año 1350 cuando los brotes empezaron a disminuir. Y no tanto porque el virus ya no era tan fuerte, sino que ya no había personas a las cuales transmitirles este virus. Londres ahora sí quedaría como una ciudad fantasma. Los comercios cerraron, las calles vacías, la vida pública en general desapareció. Para 1353 el brote principal ya había desaparecido, pero no se vio una mejora como tal, sino hasta las décadas de entre 1370 y 1380, cuando la vida empezó otra vez a resurgir en las calles de Londres. Londres para este entonces ya nos había mostrado que no se rinde fácilmente. Y esta no fue la excepción. La mano de obra faltaba muchísimo y eso ayudó a que los salarios aumentaran. Y lentamente la ciudad comenzó a respirar nuevos aires. Y si aún no me creen que Londres se levanta de las cenizas, pues la siguiente historia les va a demostrar literalmente que sí se puede. 2 de septiembre de 1666, una chispa en una panadería de Pudding Lane desató el incendio más grande en la historia de Londres. Uno de los incendios urbanos más devastadores de la historia occidental.
El verano ese año había sido muy seco y el viento soplaba muy fuerte. La ciudad era como un laberinto con sus calles estrechas, súper comunes y sus casas de madera una tras otra. Durante 5 días las llamas arrasaron 13,000 casas y una gran parte de la ciudad medieval desapareció. A pesar del caos, oficialmente se registraron solo 6 muertes, aunque obviamente seguramente fueron más. Este desastre abrió paso a una reconstrucción un poco más moderna, ya calles un poquito más amplias, edificios ahora de ladrillo, ya no de madera, y dio inicio a una nueva era que ahora la conoceremos como la Revolución Industrial. Londres se convertiría en la ciudad más grande del mundo, una metrópolis de chimeneas y fábricas, pero también esto conllevó a una ciudad llena de niebla y carbón. Pero el progreso tiene siempre un precio. La contaminación y la pobreza empezó a inundar las calles de Londres, además de una tensión internacional que poco a poco iba en crecimiento. Y así es como llegamos al siglo XX, donde llegaría una nueva amenaza a la ciudad. Hasta este momento ya tuvimos celtas, ya tuvimos vikingos, ya tuvimos roedores con virus. Ahora es el turno de los bombardeos. Sirenas antiaéreas y fuego desde el cielo. Entramos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Septiembre de 1940, la Luftwaffe nazi lanzó una ofensiva aérea conocida como el Blitz. Durante 57 noches consecutivas, bombas cayeron sobre Londres, destruyendo calles enteras y dejando más de 43,000 civiles muertos. Pero una vez más, Londres no se rindió. Las estaciones del metro se convirtieron en refugios subterráneos, donde miles de personas dormían cada año, convirtiéndose en ciudades subterráneas improvisadas y dejándonos una de las imágenes más famosas de este periodo. Y en medio de este infierno surgió la voz de un personaje importantísimo para Londres. Estamos hablando de Winston Churchill, que con sus discursos inspiraba a no rendirse y luchar por su país. We shall fight on the beaches, we shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Vivir en Londres en ese momento era una supervivencia día con día. Racionamiento de comida, tener un radio a la mano para escuchar las noticias y tener contacto con el mundo exterior, simulacros casi todos los días. Pero ¿qué hicieron los londinenses? Adaptarse. Empezaron a crear clubs nocturnos debajo de los túneles, cafeterías clandestinas. Se tuvieron que adaptar, sí o sí, a su nuevo modo de vida. Pero eso sí, nunca se rindieron. Septiembre de 1940, cuando todavía los bombarderos alemanes seguían soltando bombas en la ciudad día y noche. En la ciudad, un grupo de pilotos británicos, que muchos apenas tenían la mayoría de edad, decidieron tomar acción y defender a su país. Los radares sonaron, detectando una oleada de aviones enemigos sobre el Canal de la Mancha, dando inicio a uno de los momentos que cambiaría el curso de la guerra. Fue el comienzo de la famosa Batalla de Inglaterra, la primera batalla disputada en el aire aún hasta el día de hoy. Y también fue la primera derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que desencadenaría un efecto dominó para el fin de Hitler. Es muy fácil contar la guerra hoy en día con las cifras que tenemos en internet, en cualquier parte que busquemos, pero es más difícil entender
qué es lo que las personas vivieron en ese momento. Perder tu hogar, ver tu casa, tu vecindario destruidos, tus amigos desaparecer y aún así tener la fuerza para levantarte cada día para luchar por lo que es tuyo. En palabras de Winston Churchill, never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Así lo dijo refiriéndose a estos pilotos jóvenes que dieron su vida por su país y por millones de personas. Y así, amigos, es como llegamos al fin de esta gran historia por casi 2000 años que tiene este país, que tiene esta ciudad. El fin de la guerra no significó paz inmediata, sino un trabajo duro de los londinenses que ya habían sobrevivido al mismísimo infierno. Pero como al paso de los años tocaba de nueva cuenta reconstruir su ciudad y reconstruirse a sí mismos. Así que Londres esta vez abrió sus puertas a muchísimas personas de todo el mundo. Miles de personas llegaron para ayudar a su reconstrucción, junto con ellos también sus culturas, sabores, ritmos e idiomas. Fue el inicio de una Londres multicultural. Hoy, caminar por sus calles es como abrir un libro vivo de historia. Y seguramente después de toda esta historia, de estos 2 videos contando toda la historia de la ciudad, te preguntarás cuáles son sus lugares más emblemáticos, a dónde podemos ir a visitar. Pues no te pierdas los siguientes videos porque ahí estaremos viendo exactamente esto. Conoceremos sus lugares más emblemáticos, así que deja tu like en este video si te gustó, compártelo con más personas para que conozcan esta increíble historia y nos vemos en un próximo video visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad. No olvides obviamente suscribirte si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente video conociendo la ciudad de Londres. Bye.